Si despertaras una mañana y vieras que millones de personas alrededor del mundo esperan algo de ti, ¿qué sentirías? Burak Özçivit vivió exactamente eso. ¿Qué harías tú si millones de personas te admiraran como un héroe, pero al mismo tiempo también esperaran que fueras simplemente humano? Este es el dilema del actor más admirado de la televisión turca. En Estambul es Osman Bey, el guerrero, el líder. En Dubái es Burak Özçivit, la celebridad, el millonario. Y en casa es solo un padre tratando de proteger a sus hijos. Hoy vamos a entrar en la vida de un hombre que no es perfecto, pero cuya historia te hará cuestionar todo lo que creías sobre fama, dinero y valores, porque tal vez las contradicciones son lo que nos hace humanos. Año 2003. Un joven de 18 años está a punto de descubrir su destino, pero aquí está el detalle que pocos conocen. Burak ni siquiera había planeado entrar a ese concurso. Fue su padre, Bülent Özçivit, quien envió su fotografía al concurso Best Model of Turkey. Tal vez tenga una oportunidad, pensó, y esa foto cambió todo. Burak ganó el concurso nacional y quedó en segundo lugar a nivel mundial. Las agencias lo adoraban, las marcas lo querían, pero él tenía un problema: quería ser actor, y aquí comienza su primera batalla real. Los directores turcos no lo tomaban en serio. «Eres solo una cara bonita», le decían. En sus primeras audiciones, Burak recuerda que ni siquiera le permitían actuar. «Solo párate ahí y mira a la cámara», era la instrucción. Pero aquí está el detalle que marca la diferencia. Burak nunca dejó el modelaje. Mientras construía su carrera actoral, seguía desfilando, posando para catálogos, construyendo su marca personal. La frase más conocida de Burak: «Trabajar está en mi naturaleza». Y el equipo de rodaje confirma su disciplina. 16 horas de filmación, huesos rotos, agotamiento, nada lo detiene. Tal vez el secreto de su éxito no sea el talento, sino esta ética de trabajo obsesiva. A veces el destino se escribe con la valentía de otros y la disciplina de uno mismo. El papel que cambiaría todo: Kemal Soydere en Kara Sevda. Un hombre obsesionado con un amor imposible. Un personaje que exigía vulnerabilidad, pasión, dolor. Y por primera vez, los directores vieron a Burak como un actor real. Kara Sevda explotó. No solo en Turquía, sino en 110 países. Ganó el Emmy Internacional. De repente, Burak no era solo famoso en Turquía, era una estrella global. Pero detrás del éxito había tensión. Su química en pantalla con Neslihan Atagul era explosiva. Pero fuera de cámara, la relación era profesional y distante. Se dice que apenas hablaban en el set. Hubo una confrontación con el esposo de Neslihan. Los detalles nunca fueron claros. Ambas partes guardaron silencio total. Ese momento mostró otra faceta de Burak. Bajo el control absoluto, había un hombre con límites, y tal vez esa fragilidad lo hizo más real, porque nadie es perfecto, ni siquiera los héroes de la pantalla. En el set de Çalıkuşu, 2 estrellas se conocen: Burak Özçivit y Fahriye Evcen. Su química en pantalla era innegable, y detrás de cámaras, algo real estaba comenzando. Junio de 2017. Una boda que emocionó a Turquía. 2 megaestrellas. Una ceremonia privada. Prensa mínima. En Instagram comparte con Fahriye. Hacen comerciales juntos. Sus hijos Karan y Kerem ya están creciendo. También comparten en redes sociales con ellos. Burak y Fahriye llevan sus vidas como una familia moderna. Como millones de personas que son tanto profesionales como padres, tienen un enfoque equilibrado. El papel que lo convertiría en leyenda: Osman Bey, el fundador del Imperio Otomano. Un líder, un guerrero,
un símbolo de la nación turca. Kuruluş Osman se transmitió en 85 países. Millones de personas sintonizaban cada semana. Burak estaba interpretando a una de las figuras más icónicas de la historia turca. Durante 6 años, Burak llevó esta serie en sus hombros. Los equipos de rodaje hablan de su dedicación, escenas de acción brutales, lesiones, jornadas interminables. Y luego, en 2025, una noticia sacudió a toda Turquía. Burak Özçivit abandonaba Kuruluş Osman, uno de los programas más vistos de Turquía, el rol que lo había hecho inmortal. Y él simplemente se fue. Las fuentes dicen que el desacuerdo fue sobre expectativas económicas. La mayoría de los actores se aferrarían a un papel así para siempre. Pero Burak eligió un camino diferente. No dio una sola entrevista. Nunca compartió públicamente su conflicto con la producción. Solo hizo una declaración. Despedirse es una gran virtud. Quiero despedirme agradeciendo a nuestra audiencia por 6 años de pasión y esfuerzo, a quienes intentan crear percepciones. Y ahora, un nuevo desafío. En 2025, Burak regresa al teatro. En la obra İstanbul'un en güzel kızı, la chica más bella de Estambul. Después de los sets de televisión, público en vivo, una sola oportunidad. Cada noche una energía diferente. En una entrevista, Burak dijo: "No puedo estar quieto, soy muy trabajador, necesito estar en movimiento constante". Y realmente, incluso en la cima de su carrera, se niega a detenerse. Dejó la serie, va al teatro, tiempo de vacaciones, eventos en el Medio Oriente, fin de semana, con su familia. Esto no es solo dedicación al trabajo, es una filosofía de vida. Si me detengo, siento que desapareceré. Tal vez eso es exactamente lo que hace diferentes a las personas exitosas, no saber cómo parar. Burak Özçivit no es un héroe perfecto. Va a eventos de lujo en el Medio Oriente, mientras habla de valores tradicionales en casa. Es un padre que trata de proteger a su familia, pero también es una marca global. En la ficción es un guerrero. En la realidad evita los conflictos. Pero tal vez eso es exactamente lo que lo hace fascinante. Porque Burak sabe algo muy bien. La imagen es un producto. Y él es un vendedor maestro. ¿Es esto cinismo? ¿O simplemente la forma de sobrevivir en el mundo de hoy? Tú decides, ¿Burak es un estratega brillante o simplemente un profesional haciendo su trabajo? Déjanos tu opinión abajo, porque al final todos tenemos nuestras contradicciones. La diferencia es que las de Burak son vistas por millones de personas.